Ok, muy bienvenidos a este podcast que es Uno y Uno con Ejercicio Conciencia. Estoy aquí con la fisioterapeuta Carla Vidal. Muchísimo gusto, Carla, ¿cómo Hola, estás? bien tú. Muy bien, muchas gracias. Yo me presento, mi nombre es Julián, yo soy licenciado en investigación biomédica básica y la intención de este podcast es hablar un poquito de ejercicio y otros temas. Entonces, pláticame, Carla, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues primero te quiero preguntar algo. Yo soy muy curiosa. Te presentaste y dijiste que eres licenciada en investigación biomédica básica y estás hablando de, bueno, vamos a hablar sobre ejercicio. A mí sí me gustaría como saber por qué te interesa tanto el ejercicio, digo, para que nos conozcan un poquito más. Claro, claro, me encanta esa parte. Bueno, yo fui de esos casos que como muchos entró a su carrera un poco, pues un poco con una idea, pero la realidad era otra. O sea, yo entrando a mi licenciatura no tenía ni idea que iba a acabar por acá en esta parte del ejercicio. Siempre me ha gustado, siempre ha sido una pasión. Tengo que confesar, yo era niño gordito en la primaria. Y entonces mi mamá dijo, bueno, ya chamacos, es momento de que, pues, ya que vayas a entrar a la pubertad, pues ya no estés tan gordito, ¿no? Y entonces me puso a jugar fútbol y como yo era el niño gordito, pues yo era el portero, ¿no? Y bueno, me metían unas No. goleadas brutales de 23-0 y cosas así. Pero bueno, o sea, le agarré el gusto, más o menos. Después le dije a mi mamá, no, ¿sabes qué? Estoy harto de que me goleen y ser una papa. ¿Qué más hay, no? Y me dijo, pues hay taller de básquet. Y dije, bueno, órale, va. Entonces me metí al taller de básquet y, no, bueno, o sea, fue un amor. También estaban haciendo la leyenda de LeBron James, me puse a ver sus partidos. Entonces fue como la tormenta perfecta. Y entonces me enamoré primero del básquetbol, después más adelante del ejercicio. Y cuando yo tuve que decidir mi carrera y decir, bueno, ok, ¿qué quiero hacer de mi vida? Dije, pues o sea, siempre fui de área 2, ¿no? De la parte biológica, Claro. pero no sabía bien cómo, pues, qué hacer, ¿no? Entonces, ya sabes, en la prepa uno está más interesado en el relajo que va a echar que en su futuro. Entonces entro a la Ujú. licenciatura porque sí me interesaba esta parte de la investigación, pero yo me acuerdo que en la primer clase donde nos preguntan, bueno, ¿y tú qué quieres investigar, no? Me acuerdo haber dicho así textual, no, quiero investigar a las mujeres. Y bueno, todo el mundo se rió de mí y demás. Yo lo que quise decir es que me interesaba mucho estudiar las hormonas femeninas Ok. y ver su relación, por ejemplo, con esta parte de los estrógenos y demás. En ese momento, por alguna razón, eso me llamó la atención. Am, en fin, después como que no era lo mío, no me llamó el tema, pero tuve la oportunidad de conocer a gente que se especializaba en músculo, la doctora Alicia Ortega de la Ajá. Facultad de Medicina, que tenía un laboratorio en músculo y dije, oye, eso está muy padre. Me enseñó lo que hacía, dije, pues jalo, me propuso un proyecto y dije, bueno, pues yo encantado. Entonces me empecé a meter al mundo del músculo. Pero Ujú. pues es algo muy pequeño, o sea, yo trabajo con ratitas. Pues las ratitas no están jugando básquet, ni están jugando fútbol, ni nada. Pausa, pausa. Ajá, Igual y no muchos saben qué es la licenciatura en biomédica básica y de tienes razón. seguro muchos van a saber qué es la fisioterapia. Digo, yo Sí, lo sé sí. porque ya me hablaste de eso, pero sí, o sea, en esa parte de la propuse un proyecto, quiere decir que tú desde primer semestre investigaste. Sí, sí, tienes razón. O sea, probablemente es la carrera como más hipster de toda la UNAM. Así, o sea, siempre, en toda mi licenciatura fue como, ¿tú qué estudias? Y yo, pues biomédica. Así, y órale, es nueva. Y así como de, no, tiene más de 45 años esta licenciatura y demás. Tienes toda la razón. Esta es una licenciatura que ofrece la UNAM, que lo que hace es un flash pass para la investigación, ¿no? O sea, Ah, hay muchos ok. caminos para llegar. Tú puedes estudiar medicina o puedes estudiar biología o puedes estudiar, bueno, ahí está la de neurociencias y después te vas especializando hacia la investigación. Acá la oportunidad que te da esta licenciatura es si tú tienes las habilidades y dices, bueno, yo me rifo para investigar desde ya, entonces te dicen, bueno, dale, pues cállate, ¿no? Sin ningún problema. Entonces sí, yo Ujú. estaba investigando desde el primer semestre, nada más que en mi primer año estaba investigando bacterias, o sea, flojera, ¿no? O Ok, sea, bueno, ok. no es un tema que a mí me súper lata, estuvo interesante, está padre aprender de eso, pero como te asignan, tú no eliges el laboratorio, pues
por eso fue algo como súper distinto. Ya a partir de segundo, en donde conocí a la doctora Alicia, pues entonces ya me metí en el músculo, empecé a investigar músculo, luego fui con otra doctora, la doctora Carolina Escobar. Ahí me dio mi primera oportunidad de trabajar como con ejercicio per se, pero otra vez era con Ah, ratitas, ¿no? Entonces sí, estuvo muy chistoso. Yo tuve, o sea, pedí prestada, esto estuvo muy loco, una caminadora para ratas. Estaba muy chistoso, tenía una jaula encima, era todo el mecanismo de una máquina que usamos los humanos para gestarnos, pero en ajá. chiquito, ¿no? Y entonces me tenía que Sí, encerrar 6 horas todos los días ahí a ver a las ratas correr, y además en la oscuridad, porque son sensibles a la luz. Entonces, no, bueno, era un astro relajo. Y dije, mira, está muy chido esto del ejercicio, o sea, sí me late, pero no me late en animales. O sea, no es cruel, yo no les daba toques ni nada por el estilo, pero decía, bueno, pero pues a mí, o sea, no hay gimnasios para ratas, ¿no? Nadie te paga por poner musculosas a una rata o fútbol de rata ni nada. Entonces, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? Regresé con la doctora Alicia a hacer mi tesis, me titulé y entonces empecé a meterme a esta parte del ejercicio más en forma. Me convertí en entrenador CICEP, ya acreditado para empezar a dar ese paso en humanos. Al mismo tiempo, desde los 18 años estaba en el gimnasio y siempre me gustó, pero no sabía lo que estaba haciendo. Y entonces poco a poco como que se fue combinando todo y pues ahorita estoy haciendo mi maestría en ciencias de la salud, justamente en este tema del ejercicio, ya obviamente aplicado a humanitos y ya no a ratitas. Y ha sido súper refrescante, ha sido algo que me encanta y que estoy muy contento. Entonces, estoy dando el salto de lo básico a lo clínico. Ya tengo experiencia, afortunadamente, no trato a nadie como un experimento, no se preocupen. Y pues así es mi historia. ¿Qué tal tú, Carlita? ¿Tú cómo llegaste a esta parte del ejercicio? pues yo también sabía toda la vida que quería estudiar un área de la salud, pero la verdad es que medicina me medio llamaba la atención, pero no era como que yo quisiera dedicarle 11 años de mi vida a estar estudiando, estudiando, estudiando. No porque no me gusta estudiar, sino porque sí veía que la situación con los médicos es muy precaria, mucho contexto sociocultural, y tampoco quería estudiar enfermería, como que nunca te sientes totalmente independiente, ¿sabes? Siempre es como, si tú quieres hacer algo tú solo, lo puedes hacer, pero siempre vas como de la mano con alguien. Ahora, no digo que todas las áreas de la salud sean muy independientes, ya afortunadamente cada vez somos más multidisciplinarios, pero por ejemplo, si en algún punto yo quisiera hacer no sé, poner mi propio consultorio, pues siendo enfermera no, tal vez no lo lograría, al menos sigo teniendo esa mentalidad. Entonces dije, pues fisio, y además fisio era una carrera muy nueva y a mí siempre me ha gustado probar cosas nuevas, entonces dije, vamos a ver qué pasa. No les recomiendo que sean conejillos de indias para una licenciatura, la verdad, no es tan bonito, pero aún así salió bien y la verdad es que todos mis profesores fueron educados con la vieja escuela, literalmente la carrera que tenía el Hospital Infantil sobre fisioterapia se pasó a la UNAM. Entonces, afortunado o desafortunadamente, el enfoque que ellos tenían nunca me gustó. Nunca me gustó. Me enseñaban mucho agente físico, me enseñaban mucha historia, me enseñaban mucho que la tina de Hobart, que conoce bien qué hacen las rusas y que el protocolo para parálisis facial. Y la verdad es que era un enfoque al que yo nunca le vi sentido. Entonces, pues ya cuando pasé a segundo año dije, ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí cuando no, cuando te están limitando a que pongas una corrientita. Nunca me gustó ese enfoque, entonces cuando ya tuve la materia de fisiología del ejercicio y ejercicio terapéutico, como que la empecé a estudiar mucho por mi cuenta, porque yo decía, no quiero quedarme con lo que me dan, empecé a investigar, a leer muchísimo y empecé a estar bastante interesada en el área del deporte. También para ese entonces yo ya hacía este ejercicio, pues yoga, levantaba pesas, corría, llegué a practicar atletismo, box y kickboxing. Entonces ya me encantaba el ejercicio y cuando estaba estudiando pues decía, no manches, qué complemento tan más bonito. Estoy de acuerdo, sí, estoy muy de acuerdo. Bueno, también algo que se me olvidó mencionar es, Y pues ya me interesó muchísimo. sí, estoy de acuerdo. Algo que a mí se me olvidó mencionar es, yo tuve un pasado ahí en fisioterapia
Y Sí, de mis cosas favoritas fue aprender de ejercicio. Ahí fue donde yo verdaderamente aprendí en ejercicio con humanos. Y bueno, tuvimos esencialmente el mismo curso. Cuando empiezas a ver algo que te gusta y cómo lo dan, por ejemplo, esa parte de ejercicio en fisioterapia, no, bueno, es muy fácil enamorarse, ¿no? Pero también estoy muy de acuerdo que queda mucho el sinsabor de que muchas veces como que lo tocas muy superficialmente y dices, bueno, ya acabó el semestre, vamos al siguiente tema, ¿no? Y es otra cosa completamente distinta y dices, oye, claro. pero ¿qué onda? ¿No? Sí, Y está estoy bien. de acuerdo. Y está bien, digo, somos fisios generales, y creo que toda esa es la idea, ¿no? Ya si te quieres especializar, ya es como más tu responsabilidad, y si quieres profundizar, siempre es tu responsabilidad. Yo, la verdad, profundizaba muchísimo. Me llama mucho el sistema cardiovascular, entonces empecé a leer muchísimo sobre rehabilitación cardiovascular. Ya cuando hice y después, bueno, este es un paréntesis, cuando empecé a tratar mis primeros pacientes, ya realmente me di cuenta que lo que tú haces como fisio es realmente un 20% de todo el tratamiento que conlleva una rehabilitación. ¿Por qué? Porque tienes profesionales que te van a ayudar a mejorar la parte nutricional, por ejemplo, que te van a ayudar a mejorar el estado de salud mental. Yo sabía que ya no era un profesional aislado y por lo mismo, pues sí sabía que debía como especializarme. Sin embargo, las especializaciones me dejaron de llamar la atención cuando vi que se alejaban de lo humano. Y yo creo que el humano no lo puedes dejar aislado porque es una persona, bueno, es un ente muy, muy complejo. Entonces yo decía, no basta con mi 20%, con que yo vaya y le explique y después ya no lo vea una semana o lo vea cada 3 días, y me empezó a interesar muchísimo los programas educativos. Es una de las razones por las que también propuse que hiciéramos podcast. A mí me interesa mucho que la gente entienda, qué es lo que está haciendo, que no deje guiarse nada más por lo que ve, por lo que hacen los demás. Y entonces, pues ya de ahí empecé a decir, bueno, ¿cómo se puede combinar la parte educativa con la parte de ejercicio y que juntando estos dos la gente pueda cambiar realmente sus hábitos y tener resultados a largo plazo y que su estilo de vida sea mucho más saludable? Y pues por lo mismo me metí el último año a hacer mi servicio social en educación en la Facultad de Medicina, y fue cuando dije, me encanta la docencia, y pues ya tenía todo el background. Siempre quise hacer algo que lo que yo enseñara a la gente, no a los fisios, porque la verdad es que a veces soy muy poco tolerante con las personas de mi área. Entonces decía, quiero divulgar, pero para el público en general, para hacer eso yo no me considero buena haciendo eso. Entonces, pues ya, otra parte muchísimo más diferente, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Qué bueno que tocas ese punto. Este podcast se trata mucho de compartir conocimiento, ¿no? Se trata de hablar un poco de ejercicio, iremos hablando de otros temas y sobre todo esta parte de contrastar puntos de vista, ¿no? Que siempre es algo muy bonito que podamos tener. Obviamente, tu opinión como escucha es súper importante y nos puedes hacer llegar tus comentarios. Aquí están nuestras redes sociales. Tenemos unoyuno.hazlo en Facebook e Instagram y en Ejercicio Conciencia. Con muchísimo gusto nos puedes hacer llegar tus comentarios, tus dudas y justamente es lo que vamos a estar platicando aquí. El día de hoy, bueno, ya tenemos un tema, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con ese tema? Creo que hicimos un buen panorama de dónde estamos, ¿no? Para enfatizar. Tenemos aquí un fisio y un biomédico hablando sobre ejercicio, ¿no? O sea, muy sobre simplificado, pero es lo que es, ¿no? Entonces, platícanos, Bueno, Carlita. nada más para puntualizar, yo sé que tal vez nos escuchan muchas personas que sean fisios, que sean expertos en el tema. Estamos también abiertos a escucharlos, pero a mí no me interesa aquí desmentir nada, porque la verdad es algo que va cambiando. Lo que ayer era cierto, hoy va a cambiar. Entonces, realmente nuestro objetivo es divulgar lo que se sabe hasta ahora y sobre la parte teórica. Y pues eso, no se tomen muy personal lo que lleguemos a decir de modo muy coloquial. Es para que todos lo entiendan. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Carlita. Entonces, platícanos, ¿cuál es el tema del día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre ejercicio aeróbico. Es un tema que a mí me gusta mucho, que es muy amplio, pero solo diremos partes como muy, como lo decíamos, muy básicas. Yo defino el ejercicio aeróbico como una de las dos grandes ramas del ejercicio. Y bueno, la definición del libro de texto dice que el ejercicio aeróbico es ejercicio de baja o media intensidad que involucra grandes grupos musculares y que implica una repetición rítmica, ¿no? Es una definición ¿Okay? cual del libro de texto y pues como muy insípida, muy insípida. Y esto de la intensidad, pues también, a mí nunca me ha gustado esa parte.
vamos a empezar a desmenuzarla. Primero me gusta mucho esta parte del ritmo, eso sí estoy muy de acuerdo. Primero creo que sería bueno empezar con ejemplos de ejercicio aeróbico, ¿no? Por ejemplo, correr, hacer caminata. Caminar muchas veces no se considera ejercicio, pero hacer caminata, que es cuando caminamos un poquito más rápido, hay un mayor esfuerzo. Sí, nadar, hacer bicicleta. Esto es importante, hacer bicicleta como ejercicio y como transporte no siempre es lo mismo. Entonces aquí sí vamos a hablar de tratar de mantener periodos largos. Remar, una clase de zumba, boxear, pueden ser maravillosas formas de ejercicio aeróbico. Y todas estas formas de ejercicio lo que tienen en común es que hay mucha repetición del movimiento, ¿no? Y uno de los mejores ejemplos es salir a trotar, ¿no? O sea, trotar tú estás esencialmente nada más poniendo un pie delante del otro de manera constante, con un X ritmo una y otra vez, ¿no? Por eso muchas veces a las personas no les gusta trotar. A mí no soy fan de trotar, a mí me desespera un poquito, pero ahí vemos muy clara esta parte del ritmo, ¿no? Luego vamos con esta parte de los grandes grupos musculares. Pues sí, a final de cuentas trotar involucra esencialmente toda la musculatura de las piernas, los glúteos, los erectores espinales, y dependiendo de qué tanto le metas, pues también tenemos los hombros y demás. Entonces estás usando muchos músculos, ¿no? No es como ir a levantar una pesa donde nada más trabajas tu bíceps y tantán, ¿no? Se trata de moverte lo más posible. Por eso luego en la zumba que muevan los brazos para acá y para acá, ahí andan pensando en mil y un cosas. Y eso tiene mucho que ver, o sea, mover muchos grupos porque también vas a quemar muchas más calorías entre más músculos estés moviendo. Por eso, de hecho, se considera que el mejor ejercicio aeróbico es la natación, ¿no? Porque ahí sí estás moviendo todo, o sea, tronco superior, tronco inferior, abdomen, todo es brutal. Y luego esta parte de la intensidad, muchas veces las personas creen que la intensidad significa, o sea, qué tanto me estoy sofocando al hacer el entrenamiento, que pudiera ser, ¿no? A veces ya hablaremos, por ejemplo, del método de la charla y demás, pero muchas veces este esfuerzo intenso tiene que ver con que primero podamos mantener una intensidad mayor de la actividad física, o sea que, y aquí regreso mucho al ejemplo de caminar y hacer caminata. Cuando yo tengo pacientes, sobre todo mayores, yo les digo, es que hagan caminata. Y ellos lo que me escuchan es, bueno, me voy a ir a pasear los domingos y ya estoy haciendo ejercicio, que es Sí, súper claro. común. Y es muy similar, nada más es hacer un poquito más de esfuerzo. O sea, porque se siente, es muy claro cuando uno está haciendo ejercicio y cuando uno nada más está Y aquí me paseando. gustaría, sí, claro, y aquí me gustaría nada más complementar que uno de los autores que más me gustan para fisiología del ejercicio, que tiene que ver con ejercicio aeróbico, precisamente dice que el objetivo del ejercicio aeróbico es incluir un elemento de estrés. Entonces, sí, claro, si tú te vas a caminar al parque, no estás incluyendo ningún elemento de estrés. Y digo, igual y para las rodillas, si tienes sobrepeso, pero Claro. ningún otro elemento de estrés que realmente provoque la adaptación que se quiere llegar con el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico tiene como ese objetivo, introducir un elemento de estrés con la finalidad de que aparatos y sistemas se adapten. Entonces, muy importante lo que estás comentando, que me puedo ir a caminar y está bien, es salud. Sin embargo, cuando tienes otros objetivos, sí es importante siempre cuidar mucho el punto de la intensidad para que este punto de estrés se esté logrando. Por supuesto, por supuesto. Igual en nadar, ¿no? O sea, uno puede ir a chapotear una alberca o echar el coto con los amigos, pero no por estar en la alberca ya estás haciendo ejercicio, ¿no? Digo, tampoco tienes que romper el récord olímpico y darle vueltas una y otra vez, pero esa parte que dices me encanta, ¿no? O sea, sí tiene que involucrar un esfuerzo. Y es que el ejercicio tiene que involucrar un esfuerzo, porque también esa es una de las preguntas que más me hacen, ¿no? O sea, ¿cuándo es ejercicio y cuándo, pues nomás te estás haciendo, ¿no? Y en esta parte del ejercicio aeróbico, muchas veces la línea es muy delgada y una de las complicaciones que tenemos son en los extremos de los grupos de edad, ¿no? Que son, por ejemplo, los niños, sobre todo niños pequeños, y luego los adultos mayores. Porque, por ejemplo, lo que puede parecer un esfuerzo muy bajo para mí, ¿no? Digamos, a nuestra edad, sin ventanearnos, digamos, salidos de la universidad, va a ser muy distinto a la de una persona de 60 años. O sea, ahí caminar, o sea, nada más caminar una hora puede ser un esfuerzo que por supuesto se considera ejercicio. Pero si Exacto. tienes 15 años, si tienes 18, tienes 22 años y me dices, ¿sabes qué? Voy a hacer mi ejercicio nada más como yendo a pasear por ahí, híjole, no va tanto Difícil. por ahí, ¿no? Sí, claro.
Y para eso también nosotros tenemos como profesionales métodos de cuantificación. Sin embargo, también deben saber que hay cuantificación más subjetiva que cualquier persona, aunque no se dedica a la salud, puede utilizar. Por lo regular, nosotros, y ya si se me olvida alguno, tú me dices, usamos la frecuencia cardíaca, el consumo máximo de oxígeno y los niveles de lactato en sangre, que los últimos dos son más de laboratorio y el primero es como más universal para los profesionales. Sí, También se podría utilizar, por ejemplo, un pulsioxímetro para checar las pulsaciones y la frecuencia cardíaca. Sin embargo, hay una parte que se llama la escala de percepción subjetiva de esfuerzo de Borg, donde perfectamente, al saber nosotros usarla, obviamente un profesional te debe explicar cómo, ya tú tienes una idea de cuál sí es un elemento de estrés, cuál sí es un esfuerzo provocado por el ejercicio y cuál no entraría. Porque con base en esta dosificación, el ejercicio también se debe dosificar, podemos perfectamente cubrir con las necesidades de acuerdo al grupo de edad, que también es muy importante considerar. de acuerdísimo, de acuerdísimo. Aunque muchas veces estas escalas, o sea, la gran mayoría de las que mencionaste están como en ambientes de laboratorio, ¿no? De estudios así ya, Claro. tipo CONADE, bien intensos. Pero a mí en lo personal, mi favorito, porque lo puedo usar cualquiera, hay toda una versión más simplificada de la escala de Borg, que es el método de la charla, que es un aspecto clave. Bueno, casi siempre necesitas a alguien al lado, pero si también quieres hablar con uno mismo, también sirve perfecto. Y nos habla de que, por ejemplo, ahorita el tono de nuestra voz, la cadencia de nuestra voz, o sea, yo espero no estén escuchando que estamos respirando, o sea, se debe de escuchar que podamos hablar y sostener una conversación perfectamente. Esto se considera que la intensidad de la actividad que estamos haciendo, que en realidad, bueno, los dos estamos sentados, pues es esencialmente nula. Pero entre más esfuerzo estés haciendo, más se complica al hablar, ¿no? O sea, es cada vez más pausado, se puede llegar a escuchar el jadeo, la respiración, y entre más pausa y más jadeo se escuche, más esfuerzo uno está haciendo. Entonces, esto puede ayudar mucho, sobre todo si nos ejercitamos en pareja o con la familia. Nosotros vamos a estar haciendo un esfuerzo al menos considerable si simplemente no podemos mantener una conversación de manera normal y hay estas pequeñas pausas para jalar. Y eso es una buena señal, sobre todo porque no necesitamos equipo, no necesitamos gran conocimiento, pero también lo vamos a estar sintiendo, ¿no? Y esa parte es súper clave, porque también algo muy importante que se me hace el ejercicio aeróbico es mantenerlo. Ajá. No nos sirve hacer una caminata de 5 minutos, o sea, por perfectamente bien que esté hecha, así casi, casi con técnica olímpica y lo que tú quieras. Si lo hacemos 5 minutos, muchas veces eso no sirve. Si lo hacemos 10 minutos, tampoco. Hoy día la Organización Mundial de la Salud estipula que de ejercicio aeróbico hay que hacer mínimo pautas de 15 minutos, ¿no? Y bueno, dos para cumplir con las famosas 30 minutos de ejercicio al día. Pero eso Sí, también es muy importante. exactamente. Y justamente el punto que tiene el ejercicio aeróbico es que se utiliza oxígeno. Entonces, si tú sometes a tu cuerpo a actividades muy intensas por cortos periodos, se utilizan otros sustratos de energía. Entonces, se sabe que cuando un ejercicio es mucho más prolongado, el principal combustible, o bueno, uno de los principales combustibles son las grasas, y las grasas como tal requieren de oxígeno para que se metabolicen adecuadamente. Entonces, muy importante también este otro punto que tú mencionas, acerca de... Sí, entonces es importante que tengamos dos cosas bien presentes. Cuando hablamos de ejercicio aeróbico necesitamos combinar dos cosas clave, la intensidad y la duración. Porque también luego tengo muchos pacientes, ¿no? Y sobre todo son estas mujeres mayores que les encanta su clase de Zumba porque están todas sus amigas y entonces pues van a echar foto, ¿no? Y me dicen, oye, es que, bueno, me dice el doctor, ¿no? Yo no soy doctor, pero me dice el doctor, doctor, es que, no, hombre, yo todos los días me levanto a las 7 de la mañana a tener mi clase de Zumba, 1 hora. Y entonces casi siempre la pregunta que les hago, que les saca mucho, entonces les digo, bueno, ¿y suda, señora? O sea, ¿usted suda? Y como que, casi como que las ofendí, ¿no? O sea, se quedan así pensando un rato. Entonces, casi siempre me dicen, no, sí, ¿cómo cree? Si no vamos a pasear. Pero bueno, no es ningún ataque, nada más que, o sea, y me ha tocado verlo, ¿no? O sea, bueno, pre-COVID, yo iba mucho a un parque donde yo tenía que compartir mi cancha de básquet, bueno, no la mía, ¿no? Pero compartir la cancha de básquet con una clase de Zumba y habían muchas señoras. Y pues me da mucha risa, ¿no? Porque el instructor casi siempre, ¿no? Súper movido acá, dando marometas. Y las señoras como de, bueno, como que nada más como que le hacían, ¿no? O sea, estaban más enfocadas como en coordinar que en moverse. Entonces yo digo, bueno, me da Claro. mucho gusto que, digo, de estar viendo la tele o de estar dormida, estar acá, qué bueno que está acá,
pero hay que todavía llevarlo al siguiente nivel para que sirva, porque también es mucho tiempo invertido y es luego muy frustrante no ver resultados, ¿no? Porque sí, o sea, eso sí, era casi siempre el mismo grupo todos los días y llegaban religiosamente a las 7 y se iban hasta las 8, ¿no? Y yo les aprecio mucho ese esfuerzo, pero entonces, pues que valga la pena, ¿no? Hay que capitalizarlo. Exacto. Sin embargo, yo creo que también este es otro aspecto muy importante del mantenimiento. Como yo te decía, me interesa mucho a mí que la gente mantenga sus hábitos a largo plazo y el aspecto psicosocial es muy fuerte dependiendo del grupo de edad de donde estés y también de la personalidad. Pero ya para ir cerrando un poquito, bueno, ya me gustaría como que hiciéramos la conclusión sobre el ejercicio aeróbico. El punto número 1 es que implica grandes grupos musculares. El punto número 2 es que debemos cuidar el tiempo. El tiempo debe ser mucho mayor a unos 15 minutos, 15, 20 minutos. Y el número 3, cuidar la intensidad, que la intensidad puede ser evaluada a través de varios métodos. Digo, esta es una pequeña parte, como ya se dieron cuenta y mencionamos muchísimas cosas. Entonces, cada una esperamos irlas desmenuzando poco a poco porque este tema es bastante amplio. ¿Algo que quieras agregar? Pues yo lo que le digo a mis pacientes casi siempre es esto, lo de los músculos, entre más mejor, entre más movimientos puedas hacer, entre más florituras y demás, siempre va a ser mejor. En el tiempo, lo mismo, entre más mejor. Por supuesto, también hay un límite, digo, no vamos a hablar de eso ahorita, pero si puedes, si en vez de 15 minutos puedes hacer 20 o en vez de 30 minutos puedes hacer 40 y así sucesivamente, siempre va a ser mucho mejor. Y de la última parte de la intensidad, siempre tampoco hay que pensarlo como algo negativo, ¿no? O sea, tampoco el ejercicio aeróbico es, permíteme que se me truene el corazón cada vez que haga ejercicio. No, si nosotros combinamos una buena intensidad, es decir, que sintamos que estamos haciendo esfuerzo y que nos podamos sentir un poco cansados después de entrenar, pero además nos podemos divertir haciéndolos, para mí eso es lo mejor que podamos hacer. Muy bien, y me parece a mí un tema muy interesante para el siguiente podcast, hablar sobre cómo usar precisamente estos métodos y hablar sobre cómo son en laboratorio. Ya con base en esto, creo que la intensidad, que es algo que debemos cuidar. No me refiero a tiempo porque todos tenemos un reloj, pero a cuidar la intensidad yo creo que es algo muy importante para que vayamos comprendiendo mucho mejor cómo nosotros mismos podemos aprender, porque eso se trata también de aprender a conocernos y a conocer lo que estamos haciendo. Súper de acuerdo, súper de acuerdo. Nos encantaría escuchar lo que ustedes piensan. Déjenos sus comentarios, sus dudas. Y por supuesto, con esto vamos definiendo el tema de la próxima semana. Acá vamos a estar con muchísimo gusto. Carlita, ¿quieres agregar algo más? No, que me da mucho gusto, que yo estoy súper contenta de poder divulgarlo en esta manera, que poder de las redes sociales y siempre deben usarse como el arma más, ¿cómo decirlo? Como un arma que ayude y no que afecte. Entonces, nada más. De acuerdo, perfecto. Pues les agradecemos por su tiempo, gracias por escucharnos. Aquí nos vamos a estar viendo todas las semanas. Te agradezco a ti, Carla, por tu tiempo, a ti por estarnos escuchando y nos estamos viendo muy pronto en otra sesión de este podcast, Uno y Uno con Ejercicio y Conciencia. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Bye, bye. Adiós, bye.